Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Lucía García, soy médica, soy residente de tercer año de clínica médica y soy docente de ARTI. Hoy vamos a ver hemostasia. Los objetivos de esta clase van a ser describir las fases de la hemostasia, comprender el rol que cumplen las plaquetas, la pared vascular y los factores de coagulación en el proceso de la hemostasia, identificar las manifestaciones clínicas más frecuentes de las alteraciones de la hemostasia y enumerar métodos de laboratorio para evaluar este proceso de la hemostasia. Y finalmente, tener un acercamiento a lo que es el mecanismo de acción de los principales fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Primero que todo, tenemos que definir qué es la hemostasia. Es un proceso estrechamente regulado que mantiene la sangre en estado líquido dentro de los vasos en condiciones normales, pero permite la formación rápida de un tapón hemostático frente a una lesión vascular. Está regulada por tres componentes fundamentales: el endotelio vascular, el sistema plaquetario, que va a formar parte de lo que se llama hemostasia primaria, va a consistir en formar un tapón hemostático primario, y por último, la cascada de coagulación o hemostasia secundaria, que lo que va a hacer es generar que ese tapón primario hemostático sea estable. Vamos a empezar hablando del primer componente, que es el endotelio. Es un órgano que sería la glándula endocrina más grande de nuestra economía, ya que cubre una superficie de 400 metros cuadrados, tiene un peso similar al hígado y tiene 1,2 billones de células. Es una barrera interpuesta entre el flujo sanguíneo y la pared vascular, está compuesto por un epitelio plano simple y es semipermeable y permite el transporte de macromoléculas desde la sangre al intersticio mediante la regulación del tono y la permeabilidad. Vamos a hablar de cómo están compuestos los vasos sanguíneos. ¿Sí? Presentan una íntima, que está constituida por una capa de células endoteliales y una matriz extracelular. La media, que está separada de la íntima por una lámina elástica interna y comprende células del músculo liso vascular, fibras elásticas y una matriz extracelular. Y por último, la adventicia, que contiene tejido fibroelástico denso, vasos, nutrientes y nervios. En sí, los elementos que constituyen la pared vascular son células, matriz extracelular, células endoteliales, músculo liso vascular. La matriz a su vez comprende elastina, colágeno, proteoglucanos y glicoproteínas estructurales como la fibronectina y la laminina. El endotelio tiene múltiples funciones. Su principal función es actuar como una barrera con permeabilidad selectiva. Interviene en el mecanismo de pinocitosis y fagocitosis, regula el tono vascular a través de sustancias que vamos a ver más adelante, participa en la interacción de leucocitos mediante la participación de moléculas de adherencia, como las selectinas, como la P-selectina, la E-selectina y la L-senectina, inmunoglobulinas como la ICAM1, ICAM2, BCAM1 y secreción de moléculas quimiotácticas como la interleuquina 8. Controla el crecimiento del músculo liso vascular mediante factores que inhiben el crecimiento y que también lo promueven. Es antiagregante y antitrombótico en condiciones normales, evita la adherencia de plaquetas. Participa en la hemostasia, interviene en la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, participa en el desarrollo y el remodelado de los vasos sanguíneos, o sea, la angiogénesis, secreta componentes de la matriz extracelular como colágeno, glucosaminoglicanos, fibronectina, e interviene en el metabolismo de los lípidos plasmáticos. El endotelio libera sustancias que regulan la proliferación del músculo lisovascular. Tenemos sustancias que estimulan, como la endotelina 1, que produce mitogénesis del músculo lisovascular, fibroblastos y células del mesangio. Por otro lado, tenemos la angiotensina 2, que aumenta su acción. La angiotensina 2 es uno de los inductores más potentes de la endotelina 1 y favorece su acción mitogénica. El factor de crecimiento derivado de las plaquetas, si bien no es secretado por el endotelio, es un poderoso mitógeno que se encuentra almacenado en los gránulos alfa de las plaquetas y tiene función de síntesis, proliferación y quimiotaxis. Puede ser formado por los macrófagos y por las células del músculo lisovascular. Estimulan la liberación del factor de crecimiento alfa, factor de crecimiento fibroelástico, la trombina y la II-1. El factor de crecimiento tipo insulina o insulinosímil
incrementa el efecto mitógeno del factor de crecimiento derivado de las plaquetas sobre el músculo liso vascular. Está regulada por este factor y por la presión hidrostática. La I1 es una sustancia que es lo que se llama una citoquina inflamatoria con numerosos efectos vasculares además de la mitogénesis. Estimula la actividad procoagulante e induce la adhesión de leucocitos, estimulando la producción del factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Y por último, tenemos la lipoproteína A, que estimula la proliferación del músculo liso vascular, inhibiendo el factor de crecimiento derivado de las plaquetas. Por otro lado, tenemos sustancias que inhiben la proliferación. La heparina inhibe la mitogénesis y la migración de las células del músculo liso vascular. Es capaz de reducir la proliferación de la neoíntima si se administra en los primeros días posteriores a una lesión vascular. El óxido nítrico se secreta en forma tónica, ¿sí? Es liberado por el endotelio en forma tónica. Inhibe la mitogénesis. El factor de crecimiento y transformación es una citocina que regula la proliferación y diferenciación celular, la curación de heridas, el desarrollo embrionario y la angiogénesis. Es uno de los más poderosos inhibidores producidos por las células endoteliales. Y por último tenemos la somatostatina y la angiopeptina, que inhiben la neoíntima después de una lesión por balón, como por ejemplo se da en la angioplastía, ¿sí? Hay sustancias que regulan el tono muscular. Tenemos sustancias vasodilatadoras como el óxido nítrico, antes conocido como el factor de relajamiento derivado del endotelio, que mediante su efecto a través de la liberación de bradicinina, histamina, serotonina y nucleótidos de adenina genera una vasodilatación. El óxido nítrico se forma a partir de la L-arginina por una acción catalizada por la óxido nítrico sintetasa, que es calmomodulina sensible. Se libera en forma continua y es el responsable de mantener el tono vascular con predominio a la vasodilatación. Esto es importante porque este efecto vasodilatador funciona como inhibidor de la mitogénesis, es antiagregante, inhibe la adhesión plaquetaria, tiene un efecto inmune capaz de eliminar patógenos y es un mediador de la hipotensión en la sepsis. También es un neurotransmisor que interviene en el mecanismo de la memoria, ¿sí? Es muy importante el óxido nítrico. Por otro lado tenemos las prostaciclinas, que es el principal producto del metabolismo del ácido araquinoico a través de la ciclooxigenasa de la pared vascular. La sintetiza tanto las células endoteliales como las del músculo liso vascular. Inhibe la agregación plaquetaria a través de la adenilato ciclasa, aumentando el AMP cíclico intracelular. La capacidad del tejido vascular para generar prostaciclinas disminuye en los ancianos, en los diabéticos y en los fumadores. Más adelante vamos a hablar un poco más del ácido araquinoico y de las prostaglandinas para que puedan entender el efecto antiagregante que tienen algunas drogas como la aspirina. Por otro lado, tenemos el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que es un metabolito lábil del ácido araquinoico que produce una hiperpolarización y relajación de las células del músculo liso vascular por activación de canales ATP sensible o ATP sodio potasio. La hiperpolarización contribuye a la relajación dependiente del endotelio y reduce la sensibilidad del músculo liso vascular al estímulo vasoconstrictor. Su producción aumenta por la bradiquinina. Después tenemos vasoconstrictores. El más potente es la endotelina 1, que es sintetizado por el endotelio vascular y por el músculo liso vascular. Es la sustancia vasoconstrictora más potente del organismo, 10 veces más que la angiotensina 2. Su liberación es estimulada por la angiotensina 2, por las catecolaminas, por la trombina, por la hipoxia y es inhibida por los IECA, como vamos a ver más adelante. Son drogas antihipertensivas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el enalapril. También es inhibida la endotelina por heparina y prostaglandinas. La endotelina presenta receptores que se encuentran en el músculo liso vascular, los ETA y los ETB. Los ETA se expresan sobre todo a nivel de las células del músculo liso vascular y de los miocitos cardíacos. Lo más importante es entender que el endotelio sano es antitrombótico. Tiene acción antiagregante, anticoagulante y fibrinolítico.
mientras que un endotelio enfermo o dañado tiene efecto protrombótico. Hay ciertas cosas que generan lesión al endotelio, como el tabaco, la hipertensión, el colesterol alto, la diabetes, la edad, por lo que vimos antes, y también hay un efecto protector en las mujeres, ¿sí? Las mujeres, por los niveles de estrógeno, estimulan lo que ustedes conocen como el colesterol bueno, que es la HDL, ¿sí? La HDL lo que va a hacer es retirar, por así decirlo, grasa o colesterol de los vasos y llevarlos al hígado. Los hombres tienen mayor factor de riesgo para un endotelio dañado por los bajos niveles de HDL, ¿sí? Por otro lado, la disfunción endotelial en la aterosclerosis se da por una disminución de la actividad del óxido nítrico, que es responsable de la tendencia antitrombótica. La obesidad favorece este estado proinflamatorio y protrombótico que terminan los cambios endoteliales que llevan a la disfunción de este órgano. Acelera los tiempos de desarrollo de la placa y facilita la etapa final de la aterotrombosis. ¿Sí? ¿Qué es esto? Que se va formando una capa de grasa por debajo del endotelio, genera agregación y adhesión plaquetaria, finalmente formando lo que se llama un trombo aterotrombótico, ¿sí? O sea, es un tapón de grasa. La forma de evaluar el endotelio es mediante la prueba del lazo, que evalúa la permeabilidad y la fragilidad capilar. Se realiza mediante la insuflación de un esfingomanómetro en una presión promedio entre la presión diastólica y la presión sistólica durante 5 minutos. Lo normal es que se ponen petequias alrededor de 5 por milímetro cúbico. Si nosotros observamos que son muchos más, esto me está hablando de que hay una alteración del sistema vascular. Bueno, hasta acá puede parecer bastante aburrido. La idea es empezar a ver esto como un cuentito, ¿sí? Seguimos. Entonces, frente a la lesión de un vaso sanguíneo, se ponen en marcha 3 mecanismos. La contracción del músculo liso, de la pared del vaso lesionado, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, que mediante una red de fibrina permite la consolidación del tapón plaquetario para formar el tapón hemostático secundario. La constricción de la lesión de un vaso permite el control inmediato de la hemorragia. Las arterias pequeñas y las venas poseen fibras musculares lisas en su pared, cuya contracción en respuesta a una lesión determina la vasoconstricción. Los capilares no poseen tales fibras, pero los esfínteres precapilares pueden servir para controlar la pérdida de sangre. No se conoce con certeza el mecanismo por el cual se inicia esta vasoconstricción, pero se plantean dos mecanismos. Uno es el espasmo neurogénico, que es una respuesta refleja autonómica que dura de 10 a 30 segundos. Y el otro es el espasmo miogénico, es una respuesta local directa del músculo que continúa durante casi una hora. Ciertas sustancias vasoactivas son secretadas por las plaquetas durante el proceso hemostático, como la serotonina, el tromboxano, que podrían contribuir a la respuesta vascular. Todo esto se ve potenciado por la endoterina, que es un potente vasoconstrictor derivado del endotelio y tiene efecto transitorio. Entonces, finalmente, lo que forman es el tapón secundario. Ahora vamos a evaluar cómo se va formando esto. Tenemos, entonces, lo primero que ocurre es la vasoconstricción, luego la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, y después se activan todos unos mecanismos que lo que hacen es tener un efecto antitrombótico para regular el crecimiento y la formación del trombo. Bueno, vamos a ver el segundo componente de la hemostasia, que es la hemostasia primaria, que va a estar dada por las plaquetas. Hay que conocer un poco de la fisiología de las plaquetas. Estas son fragmentos de citoplasma de megacaricitos anucleados. Su valor normal es entre 150.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Tiene una vida media de entre 7 a 10 días. Esto es más importante, lo vamos a ver adelante cuando hablemos de antiagregación. Expresa proteínas de membrana 1B, que sirve para la adhesión plaquetaria, y 2B3A, que va a servir para la agregación plaquetaria. Una vez que se activan, las plaquetas van a liberar los gránulos que poseen dentro. Tenemos los gránulos alfa, que poseen fibrinógeno, las glicoproteínas 2B3A,
trombomodulina, factor de von Willebrand, inhibidor del activador de fibrinógeno, antiplasmina, inmunoglobulina G y factor activador de plaquetas. Y los gránulos delta o densos que tienen ATP, ADP, que es el mayor activador de plaquetas, serotonina, calcio y tromboxano 2. Entonces, tenemos, frente a la lesión del endotelio se expresa el subendotelio, donde se encuentra el factor de von Willebrand, que va a funcionar como un puente entre el colágeno y las glicoproteínas 1B. Esta unión que se genera entre la plaqueta y el subendotelio supera la fuerza de cizallamiento generado por el flujo sanguíneo. También se une a elementos de la matriz extracelular como la fibronectina. Pero hasta acá, digamos, lo que estamos generando es que, digamos, después de la lesión del endotelio, la vasoconstricción genera un acercamiento de las plaquetas al subendotelio y finalmente estas plaquetas se unen al subendotelio a través de la glicoproteína 1B que presentan ellas con el factor de von Willebrand que está en el subendotelio. Esta unión va a generar la activación plaquetaria, ¿sí? ¿Qué va a hacer esto? Que va a liberar sus gránulos. La liberación del contenido de los cuerpos densos es el que tiene especial importancia, porque el calcio va a ser necesario para la cascada de coagulación y el ADP es un potente activador de la agregación plaquetaria, que induce la liberación de más ADP y que lo que hace es condicionar la aparición de los fosfolípidos con carga negativa en la superficie de las plaquetas, y este se une al calcio, ¿sí? Y lo que hacen es expresar las glicoproteínas en la membrana, las 2B3A. O sea, la activación plaquetaria lo que va a hacer es expresar las glicoproteínas 2B3A y liberar más ADP para reclutar más plaquetas, para que se acerquen a formar el tapón. Y finalmente, la agregación plaquetaria se va a dar unión de plaqueta a través de las glicoproteínas 2B3A. Van a usar de puente entre ellas lo que es el fibrinógeno, ¿sí? Entonces, tras la adhesión y liberación de los gránulos, se produce la agregación plaquetaria que crea una unión reversible. La activación de la cascada de coagulación va a generar trombina y estabilizar ese tapón. Entonces, dijimos que las plaquetas a plaquetas se unen a través de las glicoproteínas 2B3A a través del fibrinógeno. La cascada de coagulación se da en paralelo, no son dos cosas separadas, ¿sí? Y una vez que se formó trombina, la trombina lo que va a hacer es que ese fibrinógeno por el cual se están uniendo las plaquetas se transforme en fibrina y finalmente se estabilice formando el tapón secundario hemostático. Hasta acá lo que formamos, digamos, se agregó una plaqueta, se activó, llamó un montón de plaquetas más y ahora se juntaron todas las plaquetas. Eso sería el tapón hemostático primario. En paralelo se está dando la cascada de coagulación, que lo que van a terminar haciendo es transformar ese fibrinógeno en fibrina, estabilizarlo y formar lo que es el tapón hemostático secundario, ¿sí? Después tenemos métodos para evaluar este segundo componente de la hemostasia, que es un estudio para evaluar las plaquetas, ¿sí? Tenemos cuantitativos, es el recuento de las plaquetas, que esto se hace con el hemograma, y el cualitativo, que lo que hace es evaluar la funcionalidad de las plaquetas. Tenemos el tiempo de sangría, que mide el tiempo que tarda en cesar la hemorragia producida en la piel. Tenemos el método IBI, que lo que se hace es colocar el esfingomanómetro, mejor conocido como tensiómetro, en el antebrazo y se mantiene una presión constante de 40 milímetros de mercurio. Luego se realiza un corte con una lanceta de 3 milímetros de profundidad y se pone el cronómetro. Con un filtro de papel se va secando la sangre de la herida, sin tocar los bordes, cada 30 segundos. Lo normal es que el sangrado cese entre 1 a 7 minutos, ¿sí? Después tenemos el método de Templan, que esta incisión ya se realiza, digamos, con un dispositivo especial que lo que realiza es un corte de 1 milímetro de profundidad y 6 milímetros de largo, y lo normal es que dure entre 3 y 9 minutos en secarse el papel, digamos, en dejar de sangrar. El tiempo de sangría se puede ver alterado en todos los tipos de trastorno de funcionalidad plaquetaria, alteración del factor de von Willebrand y sobre todo si un paciente está antiagregado con aspirina, ¿sí? Bueno, y finalmente el tercer componente de la hemostasia es la cascada de coagulación o hemostasia secundaria, ¿sí?
Según el modelo clásico, existían dos vías de activación. La vía intrínseca, que era iniciada a través de la activación del factor 12, y la vía extrínseca, dada por la liberación del factor tisular. Se comprobó que en realidad ambas vías no operan de manera independiente, sino que se necesitan de una a la otra. Frente a una lesión vascular, se libera el factor tisular, que va a terminar generando la activación de la otra vía, y entre las dos van a activar lo que es la vía final común, ¿sí? Bueno, vamos a conocer un poco qué son los factores de coagulación, ¿sí? La cascada de coagulación es una serie de conversiones enzimáticas que se amplifican. Cada paso consiste en la rotura mediante proteólisis de una proenzima para dar lugar a una enzima activada. Los cofactores aceleran la reacción, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el factor 1, que es el fibrinógeno, se sintetiza en el hígado y una vez que es activado se transforma en fibrina. El factor 2, la protrombina, se sintetiza en el hígado, es una serinoproteasa, es K-dependiente y es activado por una protombina. Que sea K-dependiente quiere decir que para ser biológicamente activo necesita de la vitamina K para una reacción que vamos a ver más adelante que la hace biológicamente activa y que pueda funcionar con actividad serinoproteasa, ¿sí? Después tenemos el factor tisular o tromboplastina, que es una proteína integral de membrana. No está en plasma, sino que está en la superficie celular de células endoteliales, fibroblastos y monocitos. Después tenemos el factor 5 o factor débil procelerina, que es sintetizado en el hígado y tiene acción como cofactor, ¿sí? Acuérdense que los cofactores aceleran las reacciones. Este factor es muy importante ya que es un indicador de la funcionalidad hepática, ¿sí? Frente a un déficit del factor 5, estamos hablando de que el paciente tiene una insuficiencia hepática. Por eso es muy importante conocer este factor. Después tenemos el factor 7 o proconvertina, es sintetizado en hígado, es una serinoproteasa y es K-dependiente. El factor 8, factor antihemofílico A, se sintetiza en el hígado, tiene acción de cofactor. El factor 9 es un factor antihemofílico B, también se sintetiza al hígado, es un cofactor y es K-dependiente. Y tenemos el más importante de todos, que es el factor 10, que es el factor de Stuart-Prauer, que se sintetiza en hígado, es una serinoproteasa y es K-dependiente. El factor 11, que es el factor antihemofílico C, se sintetiza en hígado y es una serinoproteasa. El factor 12, factor de Hagerman, se sintetiza en hígado, es una serinoproteasa y se autoactiva por contacto con las superficies. El factor 13 es factor estabilizador de la fibrina, se sintetiza en el hígado y es activado por la trombina, ¿sí? Hay una memotecnia para que ustedes se acuerden cuáles son los factores K-dependientes, ¿sí? La memotecnia es 1972. Cuando decimos 1000 es un número que en realidad no es así, sería 10.972, pero es más fácil acordarse el año 1972. Los factores K-dependientes son el 10, el 9, el 7 y el 2, ¿sí? O sea que necesitan de vitamina K para ser biológicamente activos. Después hay otras proteínas que son K-dependientes, que son la proteína C y la proteína S, que vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vamos a hablar de la vía intrínseca. La vía intrínseca se activa frente a la presencia de vidrio, por ejemplo, o digamos, el vidrio sería cuando yo la sangre la pongo en contacto con el vidrio. A nivel del organismo, frente a la precalicreína, ¿sí? Que lo que hace es activar al factor 12. El factor 12 activado va a activar al 11 y el factor 11 activado junto con el 9 como cofactor van a activar al factor 10, ¿sí? De ahí para abajo empieza lo que es la vía final común, que la vamos a ver más adelante. Por otro lado está la vía extrínseca. La vía extrínseca se activa frente a una lesión vascular que genera exposición del subendotelio, se libera factor tisular que se une al 7 y lo activa. El 7 activado junto con el factor 5, calcio y fosfolípidos van a activar al factor 10. Y llegamos finalmente a lo que es la vía final común. Ya sea por la vía intrínseca o por la vía extrínseca, el factor 10 activado lo que hace es
la protrombina la activa a trombina, ¿sí? Y la trombina, por un lado, va a activar el factor 1, que es convertir fibrinógeno a fibrina, o factor 1 activado, y por otro lado, activar el factor 13. ¿Qué es lo que va a hacer el factor 13? A esa fibrina, el factor 1 activado, le va a generar enlaces cruzados que lo va a hacer mucho más estable y así finalmente formar el tapón hemostático secundario. ¿Sí? Entonces, la hemostasia incluye 3 componentes: el endotelio, las plaquetas y la cascada de coagulación. Una vez que se genera la lesión, el endotelio genera una vasoconstricción, las plaquetas se acercan, forman el tapón hemostático primario, paralelamente se da la cascada de coagulación que generan el tapón hemostático secundario, que es mucho más resistente. La nueva mirada, digamos, como dijimos antes, del sistema de coagulación, es que estas vías no son independientes, ¿sí? Sino que se daría de la siguiente manera. La iniciación es lo que ocurre luego de que se libere el factor tisular, que se une al 7 y este va a activar al 10. Lo que se ve es que en este momento, además de activar al 10, va, digamos, a activar el factor 9, ¿sí? El factor 10 se combina con la superficie de las plaquetas para producir una pequeña cantidad de trombina. O sea, la finalidad de la iniciación es formar un poquito de trombina, ¿sí? Una vez que formamos ese poquito de trombina, lo que va a generar es activar el factor 5, 8 y 11, que se ensamblan en la superficie plaquetaria para pasar a la siguiente fase. La siguiente fase es la siguiente. Tenemos el complejo tenasa, ten de 10 y asa porque la cliva, que es el factor 8, 9, calcio y fosfolípidos, que lo que van a hacer es activar el factor 10, ¿sí? Y después tenemos el complejo protrombinasa, que sería el 10 más el factor 5, calcio y fosfolípidos, que catalizan a nivel de la superficie plaquetaria la conversión de protrombina en grandes cantidades de trombina. O sea que al inicio formamos un poquito de trombina, después lo que hicimos fue activar otros factores de coagulación para que finalmente en la fase de propagación esa protrombina, o sea el factor 10 activado junto a calcio, el factor 5 y fosfolípidos, ahora puedan formar un montón de trombina, ¿sí? O sea, este complejo protrombinasa es 30.000 veces más activa que el factor 10 para generar trombina. La trombina generada lo que va a hacer es, como dijimos antes, convertir fibrinógeno a fibrina y activar al estabilizador de la fibrina, que es el factor 13, ¿sí? Entonces, según el modelo actual, la coagulación depende de la exposición del factor tisular, que se pone en contacto en el lugar de la lesión con el factor 7 y del ensamblaje de las reacciones de coagulación a nivel de las superficies de las plaquetas. Esto lo que hace es favorecer la formación de trombina a nivel local y la generación del coágulo estable de fibrina. O sea, este modelo contempla una vía única y la focalización de que el proceso ocurre en las superficies celulares. Después tenemos que hay mecanismos anticoagulantes naturales, que son la antitrombina 3, el inhibidor del factor tisular y la vía de la proteína C, ¿sí? La antitrombina lo que hace es inhibir al factor 8, 9, 11 y 12, ¿sí? Estos sistemas anticoagulantes naturales lo que hacen es evitar la propagación del trombo, ¿sí? Es una manera de regularlo. La antitrombina 3, como dijimos, inhibe al 8, 9, 11 y 12, ¿sí? Ahora, hay ciertos fármacos, como la heparina no fraccionada, la de bajo peso molecular, el fondaparinux sódico, que lo que hacen es unirse a la antitrombina y potenciar su acción. Esto, por ejemplo, se da con la enoxaparina, que tiene una vida media de 12 horas y se da según el peso. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una trombosis venosa profunda y tenemos que anticoagularlo para evitar que ese trombo, digamos, se siga formando y que se desprenda y genere un tromboembolismo pulmonar, lo que le damos es enoxaparina cada 12 horas. ¿Sí? Si la persona pesa 80 kilos, se le da 0,8 miligramos cada 12 horas para que ese trombo se vaya degradando
y que no se propague. Después tenemos la vía, digamos, de lo que sería la proteína C. Como dijimos antes, la proteína C y la proteína S son K-dependientes. A la vez que se estuvo dando, digamos, la hemostasia primaria y secundaria, también se están activando los sistemas anticoagulantes naturales, ¿sí? Esa pequeña cantidad de trombina que formamos se une a la trombomodulina, que junto con el calcio generan la activación de la proteína C, junto con la proteína S que funciona como cofactor. Y lo que hace la proteína C es inhibir al factor 5 y 8. Después tenemos el inactivador del factor tisular, que es producido por el endotelio y lo que hace es inactivar el factor 7. O sea que mientras se está dando la coagulación, también se están activando mecanismos para, digamos, evitar que se propague el trombo, ¿sí? También, como vimos antes, digamos, a medida que va pasando el tiempo, también el endotelio va a ir liberando sustancias que lo que van a hacer es generar, digamos, la recuperación o renovación de las células endoteliales, del crecimiento de estas células, para que se vuelva, digamos, que se cicatrice toda esta lesión. Vamos a ver un poco de lo que serían los antiagregantes como la aspirina. Después tenemos la anticoagulación, ¿sí? De fármacos cumarínicos que lo que hacen es evitar la reducción de la vitamina K, ¿sí? O sea, la vitamina K que tenemos en el organismo se reutiliza. Como vimos antes, la vitamina K es necesaria para que ciertos factores de coagulación, 1972, el 10, el 9, el 7, el 2, sean biológicamente activos. Entonces, el acenocumarol lo que va a hacer es impedir la reducción de la vitamina K. Entonces, la vitamina K que tenemos no se puede utilizar porque va a estar en una forma oxidada. Entonces, los factores K dependientes no pueden estar biológicamente activos. Y esta es una manera de anticoagulación. Lo más frecuente, lo más conocido es el acenocumarol, que tarda en actuar 72 horas, ¿sí? O sea, desde que empieza a recibir la medicación hasta que finalmente está anticoagulado el paciente, tarda 72 horas. Por eso es que si nosotros tenemos un paciente con un tromboembolismo pulmonar o con una trombosis venosa profunda, primero lo anticoagulamos con enoxaparina, que va a tener acción mediante la antitrombina 3, y se le va dando acenocumarol, que va a tardar 72 horas. O sea, esas 72 horas, hasta que sea efectivo el acenocumarol, el paciente queda anticoagulado con enoxaparina, ¿sí? Por último, está el proceso de fibrinólisis, que lo que hace es generar una disolución del coágulo de fibrina. Es un mecanismo de defensa esencial contra la oclusión de los vasos. Es la degradación de la fibrina por la plasmina. Es un mecanismo esencial para eliminar los coágulos de fibrina durante el proceso de cicatrización, así como remover los coágulos intravasculares para impedir la trombosis. El efecto final del sistema es la plasmina, que lo que va a hacer es degradar a la fibrina en productos de degradación y en el dímero D. La plasmina es producida a partir de un precursor inactivo, el plasminógeno, que por acción de dos activadores del plasminógeno, el activador tisular y el activador tipo uroquinasa, se va a activar. La regulación de los activadores tiene lugar por la acción de los inhibidores, ¿sí? El más relevante es el inhibidor de plasminógeno 1, mientras que la plasmina circulante es rápidamente inhibida por la antiplasmina, lo que evita que haya una fibrinólisis sistémica. La fibrinólisis se inicia por el activador tisular, que es liberado desde el endotelio en respuesta a diversos estímulos, frente a la trombina, a una oclusión venosa, al ejercicio físico, y una vez que es liberado, se une a la fibrina, donde activa el plasminógeno a plasmina, que va a degradar la fibrina del coágulo. La trombina puede activar a otro inhibidor fibrinolítico, que lo que hace es eliminar los residuos de lisina de la fibrina, el TAFI, e impide la unión de plasminógeno y su ulterior degradación al coágulo. El plasminógeno, a su vez, es activado también por el factor 12 y 11 y el activador tisular de plasminógeno, ¿sí? O sea que una vez que se formó
el trombo, digamos, y yo estoy en proceso de cicatrización, la fibrinólisis va a ir removiendo la fibrina, la va a ir degradando en lo que son productos de degradación y en dímero D. ¿Sí? Bueno, la tríada de Virchow lo que nos plantea es que si se dan estos componentes, digamos, si estoy frente a una lesión endovascular, una hipercoagulabilidad, una alteración del flujo sanguíneo, esto me favorece a la trombosis. ¿Sí? El flujo normal de la sangre es laminar. De esta forma, las plaquetas y otros elementos formes fluyen por el centro de luz y no tocan el endotelio. Digamos, de este están separados por plasma. Cuando ocurre una ralentización del flujo, las plaquetas entran en contacto con el endotelio y se favorece la adherencia entre los leucocitos e impide la dilución de los factores de coagulación. Diversas patologías pueden producir una alteración del flujo sanguíneo actuando de diferentes maneras. Por ejemplo, las placas ateromatosas van a producir una turbulencia sanguínea, las dilataciones arteriales producen un estancamiento de la sangre o un éstasis local, y eso va a generar alteración en el flujo. Por otro lado, la hiperviscosidad sanguínea, que se puede dar, digamos, por ejemplo, en las leucemias o en las trombofilias, donde hay mucha cantidad de glóbulos blancos y plaquetas, pero estoy hablando de valores muy altos. Por ejemplo, tener 1.000.000 o 200 millones de plaquetas por milímetros cúbicos, tener 80.000 glóbulos blancos, ¿sí? Eso me va a generar un estado de hipercoagulabilidad. Y por último, la lesión endotelial, que no necesariamente la lesión endotelial es cuando nosotros nos imaginamos la rotura de un vaso, sino todos los factores que vimos antes que generan que un endotelio no sea sano. El tabaquismo, la obesidad, la dislipemia, la hipertensión, todo eso genera lesión endotelial. ¿Sí? Bien, y tenemos acá cuáles son las pruebas del tercer componente, que sería la cascada de coagulación. Tenemos por un lado el tiempo de trombina, que lo que hace es medir el tiempo que tarda en formarse el coágulo luego de agregar al plasma determinada cantidad de trombina. ¿Sí? Mide el tiempo de transformación de fibrinógeno a fibrina. Y lo normal es que sea entre 17 y 24 segundos. Después tenemos el tiempo de protrombina, QUIC o TP, que lo que evalúa es la vía extrínseca. Mide el tiempo de coagulación del plasma, se expone el plasma a factor tisular y se ve cuánto tarda. ¿Sí? Lo normal es de 12 a 15 segundos o lo que sería el 70 o el 100% de la actividad protrombínica. Evalúa los factores de coagulación K dependientes. ¿Sí? O sea, vimos que en realidad la vía extrínseca e intrínseca no funcionan independientemente, pero es importante conocerlas porque de esta manera podemos evaluar los factores de coagulación. ¿Sí? Sabemos que el TP evalúa la vía extrínseca y lo que vamos a ver ahora, que es el KPTT, evalúa la vía intrínseca. Recién hablamos de anticoagulantes orales como el acenocumarol. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacíamos? Inhibíamos la reducción de la vitamina K, entonces la vitamina K no podía ser cofactor de los factores de coagulación que la necesitan para ser biológicamente activos. Ahora, si yo tengo un paciente anticoagulado con acenocumarol, la forma de ver si está anticoagulado es mediante el RIN. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es hacer una relación entre el QUIC deseado, o sea, por ejemplo, 100%, sobre el QUIC del paciente. Si el paciente está con acenocumarol y tiene un TP, por ejemplo, del 50%, si el deseado es 100 y el QUIC del paciente del 50, tiene un RIN de 2. Y yo digo que un paciente está anticoagulado entre 2 y 3. ¿Sí? Más de 3 ya tiene riesgo de sangrado, está mal. Y menos de 2 no estaría estrictamente anticoagulado, no estaría en un rango deseado, o sea, le falta. Después tenemos lo que es el tiempo de tromboplastina parcial activada, o el KPTT, que dijimos que evalúa la vía intrínseca, en presencia de cefalinas que actúan como fosfolípidos plaquetarios que activan al 12. Y
lo normal es que esto ocurra entre 24 y 40 segundos. Y después tenemos pruebas del sistema fibrinolítico, que es el tiempo de lisis del coágulo en sangre entera, que es básicamente poner un coágulo y ver cuánto tarda en lisarse. Lo normal es que sea de 18 horas. Después tenemos la determinación de los productos de degradación de fibrina, que son kits comerciales, que tienen un método de aglutinación para detectar la cantidad de producto de degradación del fibrinógeno, y lo normal es que sea hasta 10 microgramos por mililitro. Bueno, finalizamos la clase. Entonces, repasando un poco, la hemostasia tiene 3 componentes principales: el endotelio, que un endotelio sano es antitrombótico, principalmente esta acción se da por el óxido nítrico, y un endotelio enfermo tiene una tendencia protrombótica, ¿sí? Después actúa lo que es la hemostasia primaria, las plaquetas, finalmente la hemostasia secundaria, la cascada de coagulación, para formar un tapón hemostático estable. Después tenemos anticoagulantes naturales que van a frenar, digamos, una progresión excesiva de este trombo, y el sistema fibrinolítico, que va a actuar una vez que empiece la cicatrización de esa lesión, ¿sí? Bueno, es un tema medio complicado. Yo lo que les recomiendo es que se aprendan bien las vías intrínseca, extrínseca y la vía final común para tener mejor manejo de la cascada y poder entender así la iniciación, amplificación y propagación. Es importante también saber, digamos, las pruebas de cada uno de estos componentes y que tengan un conocimiento, digamos, de lo que hace la aspirina, la acenocumarol y la heparina, sobre todo para poder resolver la guía, ¿sí? Pero sirve para aplicar un poco los conocimientos que estamos viendo. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho y que les sirva. Voy a estar igual para las consultas, así que cualquier cosita lo seguimos charlando ahí, las dudas que tengan. Muchas gracias.